Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Repaso Médico. El día de hoy hablaremos sobre lesión de la médula cervical. La médula espinal en el ser humano se divide en un segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. De acuerdo a dónde se encuentra el nivel de la afectación, van a ocurrir alteraciones en el nivel sensitivo, motor y los reflejos. En este capítulo simplemente hablaremos sobre la médula cervical, teniendo como base el shock medular. Cuando hablamos del shock medular, significa la pérdida de la función sensitiva, motora y alteraciones en los reflejos. ¿De acuerdo? Apareciendo en primera instancia alteraciones motoras como son una respuesta flácida. Una vez que pasa esta afectación medular, va a pasar a una fase espástica. En los reflejos van a haber una pérdida de los reflejos con una posterior hiperactividad. Y a su vez van a aparecer los reflejos anómalos, como pueden ser reflejo de Babinski, sucedáneos, Hoffman. Nosotros diferenciamos un shock medular de un shock neurogénico, en el que el medular es así, mientras que en el neurogénico existe una pérdida del tono simpático, ¿de acuerdo? Este puede ser a su vez secundario al shock medular, ya que el tono simpático se da en las astas laterales de la columna torácica, ¿de acuerdo? Entonces, si se le añade una pérdida del tono simpático, nosotros lo identificaríamos porque hay bradicardia más hipotensión. Ello de acuerdo al estímulo del parasimpático, ya que está predominando el parasimpático. ¿Y por qué? Porque es el vago que se encarga de esta estimulación parasimpática tóraco-abdominal y que este no viaja por la médula espinal, sino lo hace a través del agujero en la base del cráneo, el agujero yugular, que se distribuye en la cavidad torácico-abdominal, provocando una bradicardia e hipotensión. A su vez, si nosotros hablamos del shock medular, debemos mencionar si es completo o incompleto. Completo, pérdida desde la lesión hacia abajo, total. Mientras que si hablamos que es incompleto, van a aparecer signos de conservación sacra, los cuales son tres. Una es la elevación voluntaria del dedo gordo del pie. Otra es la contracción voluntaria del esfínter anal. Y el tercero es la sensibilidad perianal, conservada, por supuesto. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la médula cervical, he dibujado desde C1 hasta T1, o también llamado D1, debido a que a este nivel ocurre la formación de dos grandes plexos. Uno es el conformado por C2, C3 y C4, que lleva el nombre de plexo cervical, y el segundo, formado por C5, C6, C7, C8 y D1, que es el plexo braquial. El plexo braquial es la inervación de todo el miembro superior. Es por ello que en los motores he mencionado el deltoides, bíceps, tríceps, la muñeca y la mano, y los reflejos del miembro superior. ¿De acuerdo? Aquí vemos que son 8 raíces nerviosas, pero son 7 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicales. Ello se debe a que la primera raíz cervical nace por encima del atlas, nuestra primera vértebra cervical, y así sucesivamente. La segunda nace por encima del segundo vértebra cervical, y es por ello que se explica que son 8 cervicales, 8 raíces cervicales, pero son 7 cervicales, mientras que las torácicas ya regresan a la normalidad. Entre D1 y D2 está D1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si es que nuestra raíz, ya vamos a pasar a lo que es la exploración de estas raíces nerviosas? En C2, C3 y C4, la pérdida es casi similar,
con la diferencia en el lado sensitivo, ya que en el rostro, tenemos que en la cabeza, el rostro, casi todo es inervado por el quinto par craneal, el trigémino. C2 se encarga de la parte posterior de la cabeza, hasta desde la nuca. La parte de C3 es la nuca, mientras que C4 incluye la parte superior del tórax y a su vez el hombro. C4. Si nosotros pasamos y hacemos una exploración en este nivel y el paciente no siente, decimos que, pero a este nivel sí siente, que C4 se encuentra indemne, ¿de acuerdo? No está lesionado C4. Pero con la diferencia de que a nivel de C4 hay un dato muy importante, ya que en C2 y en C3 son incompatibles con la vida, debido a que a nivel de C4 se encuentra el nervio diafragmático, el cual se encarga de la inervación de las cúpulas diafragmáticas, siendo el principal músculo de la respiración. Si el paciente pierde C4, no va a poder respirar. O sea, una afectación a nivel de C2, C3, el paciente no tiene inervación de C4, por lo que el paciente no va a poder respirar y va a morir. En cambio, bueno, podría sobrevivir, pero con una asistencia ventilatoria de por vida y con la pérdida de funciones. Ahora, si decimos que C5 se encuentra indemne, la lesión está por debajo de C5, el componente motor, este va a contribuir a lo que es el músculo deltoides y a su vez parte del músculo bíceps, por lo que el paciente, al tener el deltoides funcionante, va a poder abducir, flexionar y extender el hombro, pero la flexión del brazo va a ser débil debido a que el bíceps no se encuentra totalmente inervado por C5, sino es más por C6. En su componente sensitivo C5 da todo lo que es la parte externa del brazo hasta la flexura del codo. Y en la exploración de los reflejos, el bíceps tiene una utilidad clínica, ya que si nosotros hacemos la exploración de los reflejos, C5 se encarga del reflejo bicipital. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de un C6 indemne, en su componente motor tenemos que este inerva lo que es el bíceps y el extensor de la muñeca. ¿De acuerdo? C6. Su componente sensitivo es el primer y segundo dedo y lo que resta de la parte externa del antebrazo. C6. En los reflejos también se le puede encontrar, ya que C6 se encarga del reflejo estilo radial. C6. Ahora, C7, con un C7 íntegro, su inervación es del dedo medio de la mano, C7. A su vez, su componente motor incluye lo que es el tríceps, el flexor de la muñeca y los extensores de los dedos. Va a ser flexión de la muñeca y extensión de los dedos. ¿De acuerdo? A su vez, C7 también tiene un componente en los reflejos, en cual se da mediante el reflejo tricipital. ¿De acuerdo? Ahora, C8. Con C8 íntegro hablamos de un componente sensitivo de la parte interna del antebrazo hasta antes de la flexura del codo y los cuarto y quinto dedo de la mano, C8. En su componente motor, C8 se encarga de lo que es flexor de los dedos, C8. Y a su vez en los reflejos también se le puede encontrar con la ayuda del reflejo
cúbito pronador. ¿De acuerdo? Hasta ahí el paciente se puede valer de la extremidad superior, mas tendrá un agarre débil, debido a que D1, o también llamado T1, torácico o dorsal 1, su componente motor se encarga de los interóseos, el hacer esta función, los interóseos, necesario para un correcto agarre. D1 también se encuentra en la sensibilidad del antebrazo, de la mitad interna del antebrazo y la mitad interna del brazo. En los reflejos no tenemos reflejos a explorar. Ya después de ello tenemos D2, D3 y el nivel de los pezones será D4. Ahora, como una conclusión, entenderíamos que el paciente con una afectación del plexo cervical tendría cuadriplegia. Y de acuerdo hasta dónde llegue este nivel, va a sufrir una cuadriplegia, o sea, una afectación de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Ya a partir del nivel de D1 es que el paciente sufre una paraplegia, en la cual solo pierde los miembros inferiores, su utilidad motora. ¿Por qué? Porque ya D1 ya no interviene en la función del miembro superior, solo para el agarre de la mano. Después, un paciente por arriba de D1, que se encuentra íntegro, podrá usar una silla de ruedas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Otras utilidades, otras afectaciones que pueden ocurrir en la médula cervical vendría a ser el llamado síndrome de Horner, ya que este se da por una estimulación simpática, la cual desciende hasta la columna, hasta el segmento C8T2, en el cual, por un compromiso de este segmento, una pérdida por encima de C8, aparecerá lo que es el síndrome de Horner, con su clásica miosis, anhidrosis, ptosis palpebral y enoftalmo, debido a una pérdida del componente simpático a este nivel, C8T2. A su vez, también podemos mencionar lo que es la fractura de C1, o también llamada de Jefferson, la cual se da por un mecanismo de estallido de C1, debido a que la persona cae sobre su cabeza y sobrevive, se rompe el atlas, teniendo una estructura, así nuestro atlas, su agujero grande de conjunción. El paciente sufre una fractura del atlas de esta manera. Se parte el atlas, divide sus láminas. Esto debido a que su gran anillo no ocurre una compresión de la médula. ¿De acuerdo? El paciente puede sobrevivir, pero esto ocurre tras una caída de cabeza. Ya que la médula será de este tamaño y por lo tanto hay un gran espacio. Ahora, en la fractura de C2, o también llamada del arcado, también es una fractura por estallido que separa al cuerpo, a la parte anterior, su apófisis odontoides, de su segmento posterior. ¿De acuerdo? Acá también ocurre una descompresión medular por el gran espacio que ocurre en que tiene este nivel. Ese es por estallido también. TC2, cual se separa sus componentes anteriores de sus porciones posteriores. Existen otras alteraciones de C2 en la cual se puede perder, ya no se llama fractura del horcado, pero se puede perder el componente de la apófisis odontoides encargada de la rotación de la cabeza. Esta puede sí cursar con la muerte del paciente debido a que la apófisis odontoides se mete hacia el canal vertebral y provoca compresión de la médula espinal. Ahora, existen fracturas de C3 y C7.
de etiología múltiple, ¿no? Así como pueden haber fracturas, compresiones de los espacios de conjunción. Tal es el caso de, si esta es la médula espinal, por un mecanismo de hiperextensión, en la cual la columna se va hacia atrás, de hiperextensión, en la cual la columna tira hacia atrás, como es en el caso del efecto latigazo. Tras un choque la cabeza se va hacia atrás, habiendo un compromiso del tejido blando, ¿de acuerdo? Hay un desgarro del ligamento vertebral común anterior, ¿de acuerdo? En una radiografía esto no se podría ver, ¿de acuerdo? En una radiografía cervical no se podría ver debido al componente óseo no está lesionado. En cambio, ¿qué sucede si ya no es por hiperextensión? Si no se da por una hiperflexión. Una hiperflexión. En una hiperflexión se dañan las láminas. Y por supuesto el cuerpo vertebral, ¿de acuerdo? Este sí se identifica con una radiografía cervical por el compromiso óseo que se da, ¿de acuerdo? Muy bien, esto sería todo con respecto a las lesiones de la médula cervical. Les invito a dar me gusta y lo compartan si les gustó. Gracias.